Génesis 1, el reporte de la creación de Dios. A ideas iniciales mientras comenzamos a estudiar la Biblia. ¿Cómo acercarnos a la Biblia? 1. Nos acercamos a la Biblia sabiendo que existe un Dios. La Biblia no da argumentos detallados de la existencia de Dios. Sin embargo, sí nos dice cómo podemos saber que Dios existe. B. La Biblia nos dice que podemos saber que Dios existe debido a lo que vemos en la creación. Y los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Salmos 19, 1, 4. 2. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. C. Los versos anteriores son un ejemplo del argumento teológico de la existencia de Dios. Esto es, el entendimiento de que tiene que haber una inteligencia con propósito que creó este mundo, porque el mundo muestra inteligencia y propósito en su creación. Según la opinión de muchos, incluido el autor, el argumento anterior aún permanece sin respuesta de los ateos o los agnósticos. 2. Nos acercamos a la Biblia creyendo que es el lugar donde Dios le ha hablado al hombre de una manera perfecta y comprensible. Creemos en 2 Timoteo 3, 16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y podemos estudiar a Dios, pero no podemos ponerlo bajo un microscopio. Solamente podemos saber lo que Él decide revelarnos. Lo que Él decide decirnos es beneficioso y útil para nosotros. D. Creemos que la Biblia debe de ser entendida literalmente, esto es, de una manera sencilla y verdadera, de acuerdo con su contexto literario. Y la Biblia es más que un libro, es una biblioteca de libros, y libros escritos en distintas formas literarias. Algunas porciones de la Biblia dan un reporte histórico, otras son poéticas, y algunas son proféticas. 2. Como se dijo anteriormente, debemos de entender la Biblia literalmente, es decir, de acuerdo con su contexto literario. Por ejemplo, cuando David escribió en Salmos 6:6, «Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas», usó una forma literaria poética. Entendemos que no era literal que lloró tanto que inundó su habitación y regó su cama. 3. Salmos 119, 128 dice, «Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas». Con gran confianza el salmista proclama la infalibilidad de la palabra de Dios. Es verdadera, no falsa, y es verdadera con respecto a todas las cosas. Cuando la Biblia habla en forma narrativa, entendemos que es una historia literal, no falsas fábulas y mitos que solo quieren comunicar una historia espiritual. Cuando la Biblia habla en forma poética, entendemos que lo que expresa es correcto y verdadero. El sentimiento y las experiencias son reales para el escritor, y son percibidos como reales por la experiencia humana. Cuando la Biblia nos da una profecía, entendemos que es correcta y verdadera. Los eventos descritos ocurrirán tal como está escrito. Cuando la Biblia nos habla de Dios, lo expresado es correcto y verdadero. Nos revela cuál es la naturaleza, el corazón y la mente de Dios, tanto como podamos comprender. 4. Si no nos acercamos a la Biblia de esta forma, entonces, ¿cómo lo haremos? En este caso depende de cómo alguien se siente con respecto al texto. Aunque las enseñanzas de la Escritura pueden tener un infinito número de aplicaciones, solamente tienen una verdadera interpretación. No siempre la interpretación es fácil de discernir, pero Dios quiso revelar algo a la humanidad con ese texto. La única forma apropiada de interpretar Génesis 1 es no interpretarlo en absoluto. Es decir, aceptamos el hecho de que la idea era decir exactamente lo que dice. Morris. C. Creemos que la Biblia no es un libro de ciencia, pero, aún así, cuando toca el tema de la ciencia, dice la verdad.
Después de todo, si la Biblia es falsa con respecto a la ciencia u otras cosas que podemos comprobar, entonces no podemos considerarla confiable en cuanto a los asuntos espirituales, que no podemos comprobar. 3. Nos acercamos a la Biblia sabiendo que las copias que tenemos en nuestras manos son duplicados fidedignos, aunque no son duplicados perfectos, de las escrituras exactas, las cuales fueron perfectamente inspiradas por Dios. Podemos saber esto acerca del Antiguo Testamento al ver el cuidado increíble y la exactitud de los escribas, judíos antiguos, demostrado por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Podemos saber esto del Nuevo Testamento debido a que, de los primeros manuscritos, y de un más grande número de manuscritos antiguos, el Nuevo Testamento es, sin duda, el documento antiguo más confiable y exhaustivamente examinado y comprobado que poseemos. Realmente, lo que se cuestiona del texto del Nuevo Testamento no es más de una milésima parte. 4. Nos acercamos a la Biblia sabiendo la importancia singular del libro de Génesis. La Biblia estaría incompleta y, quizás, sería incomprensible sin el libro de Génesis. Este libro prepara el escenario para todo el drama de redención, el cual se desarrolla en el resto de la Biblia. Casi todas las doctrinas y enseñanzas importantes de la Biblia tienen sus cimientos en el libro de Génesis. Las doctrinas del pecado, de la redención, de la justificación, de Jesucristo, de la personalidad y la persona de Dios, de la caída, de Israel, de la promesa del Mesías, y más. Y Génesis nos muestra el fundamento de las doctrinas de el pecado, la caída, la redención y la justificación. La promesa del Mesías. La personalidad y la persona de Dios. El reino de Dios. 2. Génesis nos muestra el origen de el universo. El orden y la complejidad. El sistema solar. La atmósfera y la hidrosfera. La vida, el hombre y el matrimonio. El bien y el mal. El lenguaje, el gobierno, la cultura, las naciones, la religión. 3. Es, precisamente, debido a que la gente ha abandonado la verdad de Génesis que la sociedad está en tal confusión. Génesis es importante para el Nuevo Testamento. Hay, al menos, 165 pasajes de Génesis, ya sea citados directamente o claramente mencionados, en el Nuevo Testamento. Muchos de estos pasajes son citados más de una vez, así que hay, por lo menos, 200 citas o referencias a Génesis en el Nuevo Testamento. Y Jesús declaró la importancia de creer lo que Moisés escribió, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5, 46-47. No podemos decir que creemos en Jesús si no creemos en el libro de Génesis. 2. Martín Lutero escribió: ruego y fielmente advierto a todo cristiano piadoso, que no tropiece por la simplicidad del lenguaje de las historias que con mucha frecuencia se encontrará allí, en Génesis. No debe dudar de que, por muy simples que parezcan, estas son las palabras, obras, juicios y hechos de la alta majestad, poder y sabiduría de Dios. Citado por Boice. 5. Según el Nuevo Testamento, Moisés escribió el libro de Génesis, Lucas 24:27, Lucas 24:44. Podemos asumir que lo hizo con la ayuda de registros escritos reales del pasado que Dios había preservado. Hay indicadores de donde estos registros comienzan y terminan. Nota las expresiones de Génesis 2:4, 5:1, 6:9, 10:1, 11:10, 11:27, 25 horas y 12 minutos, 25 horas y 19 minutos, 36, 1, 36, 9, 37, 2. En estos pasajes, frases como, esta es la historia, este es el libro, y esta es la genealogía, pueden indicar el comienzo y el final de estos registros coleccionados por Moisés. Y, por tanto, es probable que el libro de Génesis haya sido escrito originalmente por testigos oculares de los eventos registrados. Posiblemente, las narraciones originales fueron registradas en tabletas de piedra o barro, una práctica común de los tiempos primitivos, que después pasaba de padre a hijo, llegando finalmente a la posesión de Moisés.
Es posible que Moisés seleccionara las secciones apropiadas para esta compilación, insertara sus propias adiciones y comentarios editoriales, y proveyera transiciones fluidas de un documento al otro, lo que trajo el resultado final del libro de Génesis como lo hemos recibido. Morris. D. Los primeros 5 días de la creación. 1. La importancia filosófica de conocer a Dios como creador. El filósofo Jean-Paul Sartre declaró el problema esencial de la filosofía: hay algo, en lugar de nada. ¿Por qué? Todo lo demás en nuestra vida proviene de la respuesta a esta pregunta. Y, si todo a nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros mismos, es el resultado de ocurrencias casuales y sin significado, independientes de la obra creadora de Dios, entonces esto dice algo acerca de quién soy, y de a dónde yo y todo el universo vamos. Si este fuera el caso, la dignidad u honor que le damos al hombre es puro sentimentalismo, porque no tenemos más significado que una ameba, y no hay ley mayor en el universo que la supervivencia del más apto. B. Hace aproximadamente 100 años, existió un gran filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer. Tenía el hábito de vestirse como un vagabundo y un día, vestido así, se sentó en un banco en Berlín a pensar profundamente. Su apariencia hizo que un policía sospechara, así que le preguntó: ¿quién eres? Schopenhauer respondió: ojalá yo lo supiera. Y la única forma en que podemos descubrir realmente quiénes somos es a través de Dios. El mejor lugar para descubrirlo comienza en Génesis. C. Hay muchas respuestas posibles a la pregunta de cómo todo llegó a existir. Algunos dicen que alguna vez no había absolutamente nada, y ahora hay algo. Otros, incluyendo la Biblia, dicen que antes de que algo hubiese sido creado, había un ser personal. D. Una historia cuenta que, un día, unos estudiantes en una de las clases de Albert Einstein estaban diciendo que habían decidido que no había Dios. Einstein les preguntó que cuánto de todo el conocimiento del mundo tenían entre todos ellos. Los estudiantes lo discutieron por un tiempo y decidieron que tenían el 5% de todo el conocimiento humano entre ellos. Einstein pensó que su estimación era un poco generosa, pero les preguntó: ¿es posible que Dios exista en el 95% que no conocen? 2.1. Una simple declaración factual con respecto a la obra de Dios como creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios. Esta declaración de resumen será detallada en los siguientes versículos, pero la Biblia declara simple y directamente que el mundo no se creó a sí mismo, ni apareció por casualidad. Fue creado por Dios, quien, por definición, es eterno y siempre lo ha sido. Y no es ningún accidente que Dios es el sujeto de la primera oración de la Biblia, porque esta palabra domina todo el capítulo y llama la atención en cada punto de la página. Se usa unas 35 veces en unos 35 versículos de la historia. Kidner. 2. Si crees en Génesis 1:1, realmente no tienes problema para creer el resto de la Biblia. B. Dios. Esta es la palabra hebrea antigua Elohim. Gramaticalmente, es una palabra plural usada como si fuera singular. Los verbos y pronombres usados con Elohim deben de estar en plural, pero cuando Elohim se refiere a Jehová Dios, los verbos y pronombres están en singular. Y Adam Clarke cita el comentario del rabino Simeón ben Joachi acerca de la palabra Elohim. Ven y ve el misterio de la palabra Elohim. Hay 3 grados, y cada grado por sí solo. Sin embargo, todos son uno, y están unidos en uno, y no están separados entre sí. Clarke agrega: uno tendría que ser extrañamente prejuiciado para no ver que la doctrina de una Trinidad, y de una Trinidad en unidad, se expresa en las palabras anteriores. 2. Lutero dice sobre la palabra Elohim, pero tenemos un testimonio claro de que Moisés tuvo como objetivo mostrar la Trinidad o las 3 personas en la naturaleza divina. Citado por Leupold. Se creó Dios los cielos. El simple hecho de la creación de Dios es aún más maravilloso cuando consideramos la grandeza del universo de Dios. Y una galaxia típica contiene billones de estrellas individuales. Incluso, nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene 200 billones de estrellas. Nuestra galaxia tiene la forma de una espiral gigante, rodando en el espacio, con brazos abiertos como un molino, y nuestro Sol es una estrella en un brazo del molino.
tomaría 250 millones de años para que el molino diera una rotación completa. Pero esto es solo nuestra galaxia. Hay muchas otras galaxias con muchas formas, incluyendo espirales, grupos esféricos y panqueques planos. La distancia promediada entre una galaxia y otra es de aproximadamente 20 trillones de millas. Nuestra galaxia más cercana es la galaxia Andrómeda, que está a aproximadamente 12 trillones de millas de distancia. 2. Por cada pedazo de cielo del tamaño de la Luna, si pudieses ver muy profundamente, podrías ver cerca de 1.000.000 de galaxias. 3. Pero Dios hizo todo esto solo. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Isaías 48 horas y 13 minutos. 4. Dios es más grande y maravilloso que toda su creación. Quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Isaías 40 horas y 12 minutos. Decreó Dios los cielos y la tierra. Si Dios creó los cielos y la tierra, entonces debemos de deshacernos de la idea de que alguna cosa sucede por casualidad. La casualidad solo describe la probabilidad estadística de que algo suceda. La casualidad en sí no puede hacer nada. Y algunas personas inteligentes caen a menudo en este engaño. Jack Monroe, un bioquímico, escribió: la casualidad sola está en la fuente de cada innovación, de toda la creación en la biosfera. La casualidad pura, absolutamente libre, pero ciega, en la raíz misma del estupendo edificio de la evolución. 2. Asignar tal poder a la casualidad no tiene sentido. La casualidad no tiene ningún poder. Por ejemplo, cuando se lanza una moneda, la posibilidad de que caiga sobre el lado que tiene una cara es del 50%. Sin embargo, la casualidad no hace que caiga sobre ese lado. El que caiga sobre un lado u otro depende de la fuerza con que se lance la moneda, la fuerza de la corriente de aire y la presión del aire mientras la moneda está en él. La causalidad no hace nada, solo describe una probabilidad. 3. ¿Cómo esperaba Carl Sagan encontrar vida inteligente en otro planeta cuando pidió al gobierno federal que le diera una concesión para buscarla? Usando un instrumento muy sensible para encontrar señales de radio del espacio distante. Cuando recibió esas señales de radio, buscó orden y patrón, lo que demostraría que las señales eran transmitidas por una vida inteligente. De la misma forma, el orden y el patrón de todo el universo demuestra que fue formado por vida inteligente, no por causalidad. Los científicos detectan la casualidad en las señales de radio constantemente, en la forma de estática sin patrón, pero no les dice nada. 4. Por lo tanto, cuando alguien dice que el universo o cualquier otra cosa vino a existir por casualidad, es extremadamente ignorante, supersticioso, o simplemente está repitiendo una frase que ha escuchado antes o que ha aceptado sin pensar. Dios creó. Inherente, en la idea de Dios está implícito que Él es un diseñador inteligente. Solo un diseñador inteligente podría crear un universo perfecto, no la casualidad. Nuestro universo es un universo perfecto. Y el universo tiene una fuerza gravitacional perfecta. Si fuese más fuerte, las estrellas estarían demasiado calientes y se quemarían demasiado rápido, y estarían demasiado desniveladas para sostener la vida. Si fuese más débil, las estrellas estarían demasiado frías, la fusión nuclear nunca encendería, y no habría calor ni luz. 2. El universo tiene una velocidad de la luz justo a la medida perfecta. Si fuese mayor, las estrellas enviarían demasiada luz. Si fuese menor, las estrellas no enviarían suficiente luz. 3. El universo tiene una distancia promedio perfecta entre las estrellas. Si fuese mayor, la densidad del elemento pesado sería muy poca como para que los planetas rocosos se formaran, y solo habría planetas gaseosos. Si fuese menor, las órbitas planetarias se desestabilizarían debido al tirón gravitacional de otras estrellas. 4. El universo tiene una polaridad perfecta de la molécula de agua. Si fuese mayor, el calor de la fusión y la vaporización sería demasiado grande como para que la vida existiera. Si fuese menor,
El calor de la fusión y vaporización sería demasiado pequeño como para que hubiese vida, el agua líquida sería un solvente demasiado inferior como para que la vida química procediera, el hielo no flotaría, y esto causaría un congelamiento fuera de control. Podríamos concluir que no hay ninguna posibilidad de que tal universo se haya creado a sí mismo, sin un diseñador inteligente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos dice que Dios no usó material que ya existía para crear la tierra. En el hebreo antiguo la palabra bara, creó, es específica. Significa, crear de la nada, lo que muestra que Dios creó el mundo de la nada, no de sí mismo. Dios es distinto a su creación. A diferencia de percepciones orientales y panteístas acerca de Dios, la Biblia enseña que el universo podría perecer pero que Él permanecería. Y el hombre no puede crear en el sentido que el término es usado en Génesis 1:1. Solo podemos moldear o formar cosas de materiales ya existentes. Lo más cerca que llegamos a crear es al reproducirnos sexualmente. Esta es probablemente una de las razones por las que Satanás quiere pervertir y destruir el plan y estándar de Dios para la sexualidad. Esto está profundamente relacionado con que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. 2. Ginsberg tiene una leyenda fascinante de cómo las 22 letras del alfabeto hebreo querían estar al comienzo de la Biblia, pero, al final, a la letra Bet le fue permitido, porque dijo, oh, Señor del mundo, que sea tu voluntad crear tu mundo a través de mí. Pues todos los moradores del mundo te dan alabanza diariamente a través de mí. Como es dicho, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. De manera que, el libro de Génesis comienza, Bereshit Dios creó los cielos y la tierra. 3. La enseñanza clara de la Biblia con respecto a la creación de Dios y la incertidumbre de la ciencia moderna. Algunos científicos actúan seguros en su conocimiento acerca del origen del universo, pero sus descubrimientos revolucionarios constantes muestran que realmente solo están caminando a tientas en la oscuridad. Los científicos honestos, aquellos que no están embarnecidos con arrogancia orgullosa, lo admitirán. Algunos científicos pueden ser arrogantes acerca de lo que se puede saber del universo, pero no tenemos que aceptar tal arrogancia. La escena siempre cambiante de la ciencia es ilustrada en un artículo de Ciencia de Los Angeles Times, titulado El Big Bang y lo que le siguió. En el principio, había luz, pero también quarks y electrones. El Big Bang arrojó energía que se condensó en radiación y partículas. Los quarks se unieron, se convirtieron en protones y se inclinaron agresivamente de un lado al otro en un emplasto caliente, denso, brillante, tan opaco como una estrella. El tiempo, 300.000 años, aproximadamente, pasó. El espacio se expandió. La materia se enfrió. Los electrones y protones, eléctricamente irresistibles el uno del otro, se fusionaron en un hidrógeno neutral, y de este matrimonio, los primeros átomos nacieron. El espacio entre los átomos se volvió tan transparente como el cristal, básicamente la forma en que se ve hoy día. El resto, como se dice, es historia. Los átomos se fusionaron para formar nubes de polvo, las cuales se convirtieron en estrellas, galaxias y cúmulos estelares. Las estrellas usaron su combustible nuclear, colapsaron y explotaron en ciclos recurrentes, fusionando elementos en el proceso. Ocasionalmente, un planeta estable se condensaba alrededor de una estrella de segunda generación, donde formas de vida basadas en el carbono surgieron. En 1913, un astrónomo en Arizona descubrió que las estrellas parecían alejarse de la Tierra a velocidades tremendas, hasta 2 millones de millas por hora. En 1919, otro astrónomo americano llamado Edwin Hubble usó esta información para desarrollar una teoría de un universo que se estaba expandiendo. Estos son los cimientos de la idea del Big Bang. Desde el principio, otros científicos descubrieron radiación de trasfondo en todas las partes del universo, lo que suponen que es el ruido que queda de la primera gran explosión. Pero los científicos, realmente, no están muy cerca de saber algo sobre este comienzo instantáneo del universo. De hecho, mientras más descubren, más se dan cuenta de lo mucho que no saben. Los astrofísicos enfrentan otro reto, tratan de descubrir qué es la materia oscura.
La materia oscura es un término que los científicos usan para explicar un aparente enorme exceso de gravedad en el universo. La materia oscura puede tomar el 99.9% de todo en el universo, pero nadie sabe lo que es. Aunque hay sugerencias, solo son sugerencias. David O. Calvel de la Universidad de California, en Santa Bárbara dice, con respecto a la materia oscura, de lo único que estamos seguros por el momento es de que existe. Pero, de hecho, los científicos no pueden ni estar de acuerdo en eso. Michael S. Turner, un profesor de astrofísica de la Universidad de Chicago, dijo, es humillante. El origen, la composición, la energía y masa de la materia más común en todo el universo es desconocido. Esta incertidumbre fue mostrada el 6 de marzo de 1995, en un artículo de la primera página de Los Angeles Times, titulado La reformulación de preguntas cósmicas. Desde que la gente se puso de pie por primera vez en medio de la hierba alta y miró el mundo con asombro, la religión, la mitología y la ciencia han batallado para explicar cómo fue que el mundo fue formado. Pero cuando se trata de las historias de la creación, solo algunos pueden sostener una vela ante el cuento que han confeccionado los cosmólogos modernos. Retrasando el reloj cósmico aproximadamente 15.000 millones de años, ellos representan un tiempo antes del tiempo, un lugar antes de que el espacio existiera. De la nada y de ningún lado, toda la energía y la materia en el universo explotó a la existencia en un evento llamado el Big Bang. Mientras tejían ideas por fe y ecuaciones de una forma magistral, los cosmólogos tenían muy poca información. No podían ver o medir el fenómeno que estaban tratando de explicar. Hace 25 años, la cosmología estaba muy cercana a la religión, dijo el físico Roberto Pexey de la UCLA. El cosmólogo experimental Chris Stubbs de la Universidad de Washington dice, tienes todas estas cosas que son tan ridículamente borrosas y que están tan ridículamente lejos, y tienes que darle sentido. A veces, extraño los viejos tiempos cuando podía simplemente trabajar en mi oficina y no preocuparme de que alguien desaprobaría mi teoría en unas cuantas semanas, dijo Bucky Cole de Fermi National Accelerator Laboratory en Illinois. Muchos de nosotros que hemos trabajado en este campo por décadas aún nos preocupamos porque el castillo de naipes entero colapse, dijo el cosmólogo de Princeton, David Wilkinson. Las recientes observaciones, por ejemplo, sugieren que el universo es más joven que sus estrellas más viejas, un enigma que tiene a los astrónomos batallando para encontrar explicaciones. El misterio más grande, sin embargo, parece tan asombroso que, incluso a los científicos, les resulta absurdo. El 99% del universo, de acuerdo a algunas estimaciones, está hecho de algo completamente desconocido. La comúnmente conocida como materia oscura, de hecho, es en mayor parte transparente, no brilla ni da sombra. Sea lo que sea, no es como nosotros. De acuerdo a algunas teorías, también es el pegamento que mantiene unido al universo y evita que se expanda para siempre en el espacio infinito. El estudio de orígenes humanos parece ser un campo en el cual cada descubrimiento produce el debate a un nivel de incertidumbre más sofisticado. Christopher Stringer, del Museo Natural de Londres. 4. Uno puede dudar de la habilidad de muchos científicos modernos para responder a la pregunta de los orígenes. Pero eso no nos da automáticamente confianza en la respuesta que se encuentra en el libro de Génesis. Algunos creen que Génesis solo registra un mito de la creación, para mostrar la grandeza de Dios en esplendor poético. Aunque hay elementos poéticos en el reporte, creemos que fue escrito para reportar una realidad histórica. Otros pasajes de la Escritura, que tienen su enfoque en Génesis 1, demuestran esto. El Salmo 136 conecta la historia de la creación en Génesis con el resto de la historia de Israel en un tejido sin costuras. La historia de la creación no es puesta en una categoría de ficción histórica. Jesús citó Génesis como si fuera un hecho puramente histórico, Mateo 19, 4-6 y 23-35. C.S. Lewis escribió que cuando escuchó a un erudito bíblico decir que la historia de la creación en Génesis era un mito, él no quería ni saber qué licenciatura tenía este hombre como erudito bíblico. Quería saber cuántos mitos había leído el hombre. El estudio de los mitos constituía el trabajo de Lewis, ya que él era un erudito literario,
y podía ver que la historia bíblica de la creación era muy diferente a historias místicas. D. Es verdad que Génesis no fue escrito, primordialmente, como un documento científico. Pero si Dios nos hubiese dado realmente un registro verdaderamente científico y detallado acerca de la creación, escrito en idioma científico, nadie pudiera entenderlo y no habría final en la longitud de tal registro. Aunque estuviera escrito en el lenguaje simple del siglo XX, no tendría sentido para todas las generaciones pasadas ni tampoco para las generaciones futuras. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Proverbios 25, 2. La investigación científica es la gloria del hombre, pero todo debe ser hecho con suma humildad, reconociendo que Dios encubre estos asuntos para que el hombre los investigue. 5. Dios hizo todo esto en el principio, pero había mucho más antes del principio. En el principio, Dios mismo era antes del principio. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Salmo 93, 2. Algunos están preocupados por las preguntas, ¿de dónde vino Dios? ¿Y quién creó a Dios? La respuesta se encuentra en la definición de Dios. Dios es un ser no creado, eterno, y sin principio ni fin. Y esto se demuestra en varios pasajes de la Escritura. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90, 1, 2. 2J. Erwin usó una definición memorable para Dios, que era completamente bíblica. Dios es el único espíritu infinito, eterno e inmutable, el ser perfecto en el cual todas las cosas comienzan, y continúan, y terminan. B. En el principio, Dios. Dios estaba en 3 personas antes del principio, y las 3 personas compartían una relación de amor y comunión. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:5, 17:24. C. En el principio, Dios, antes del principio, había un propósito eterno en el corazón de Dios. Efesios 3:11, de reunir todas las cosas en Cristo. Efesios 1:10. El propósito de Dios era resolver y resumir todas las cosas en Jesús, como si Jesús mismo fuera la respuesta a un problema grande y complejo que Dios escribió en el pizarrón del universo. D. En el principio, Dios, antes del principio, Dios tenía un plan específico para cumplir este propósito eterno, con muchos aspectos diferentes revelados a nosotros. Y la misión de Jesús fue preordenada antes de los cimientos del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro 1:20. 2. La vida eterna fue prometida desde antes de que el mundo comenzara, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1:2. 3. El misterio del Evangelio, la cruz, fue preordenado desde antes. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2:7. 4. La gracia que nos ha sido entregada fue dada antes de que el mundo comenzara, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1:9. V. Los creyentes en Jesucristo fueron escogidos en él antes de la fundación del mundo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. En algún momento antes del principio, Dios creó a los ángeles, porque ellos presenciaron la creación de los cielos y la tierra. Job 38:7. 6. 2. El estado de la tierra antes de que Dios organizara la creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaña desordenada y vacía. Algunos traducen la idea en este versículo como, la tierra se volvió desordenada y vacía. Lo que ellos piensan es que la tierra, originalmente, no fue creada desordenada y vacía, sino que se volvió desordenada y vacía a través de la obra destructiva de Satanás.
Sin embargo, este no es el sentido gramatical pleno del hebreo antiguo. Y aquellos que siguen esta idea se dirigen a Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. La idea es que Dios dice aquí que Él no creó el mundo en vano. La palabra hebrea aquí es la misma palabra que vacía, en Génesis 1:1. Basados en estas ideas, algunos han promovido lo que ha sido llamado teoría de la brecha. Es la idea de que hubo una larga e indefinida brecha cronológica entre Génesis 1:1 y 1:2. La mayoría de las personas que siguen la teoría de la brecha la usan para explicar los registros fósiles, y asignan los fósiles antiguos y extintos a esta brecha indefinida. 3. Cualquier mérito que tenga dicha teoría no puede explicar la extinción y fosilización de animales de antaño. La Biblia explica claramente que la muerte llegó por medio de Adán, Romanos 5:12, y ya que los fósiles son el resultado de la muerte, no podrían haber sucedido antes del tiempo de Adán. B. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto puede describir un sentido de resistencia al Espíritu Santo en la tierra. Algunos especulan que esto era debido a que Satanás fue arrojado a la tierra, Isaías 14:12, Ezequiel 28:16, y se resistió al plan de Dios, aunque su resistencia fue en vano. C. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios comenzó a transformar la tierra en algo hermoso y compatible con su gran plan, Él empezó con la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo comienza cada obra de creación o recreación de Dios. Y el primer acto divino al acondicionar este planeta para que el hombre habitara fue que el Espíritu de Dios se moviera sobre la faz de las aguas. Hasta este momento, todo estaba vacío, sin forma, sin orden y en confusión. En una palabra, era un caos, y para convertirlo en eso bello que es el mundo en este momento, aunque es un mundo caído, fue necesario que el movimiento del Espíritu Santo de Dios tuviera lugar sobre él. Spurgeon. 2. Loipold comentó sobre la expresión, el Espíritu de Dios se movía, el verbo. Significa un movimiento vibrante, un movimiento protector. Suya era la obra de preparación para ir desde lo inorgánico a lo orgánico. 3. Cualquier impresión de desprendimiento olímpico que el resto del capítulo podría haber transmitido es prevenida, por el símil de la mamá pájaro, moviéndose sobre sus crías, Mafet, o aleteando sobre sus crías. El verbo vuelve a aparecer en Deuteronomio 32:11 para describir los movimientos del águila para animar a sus crías a volar. Kidner. D. Cuando Dios creó la tierra, probablemente, construyó una tierra, antigua, creando cosas dentro de una secuencia de tiempo, con edad aparente o fabricada incorporada a la creación. Y, por ejemplo, Adán era ya un hombre de edad madura cuando fue creado con años. De la misma manera, los árboles en el jardín del Edén tenían anillos de crecimiento en ellos y, sin duda, había cañones y playas de arena en el mundo de Adán. 7. 3-5. El primer día de la creación, la luz fue creada y separada de la oscuridad. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Sea la luz. El primer paso desde el caos hasta el orden es traer la luz. Esto es, también, la manera en que Dios obra en nuestra vida. Y Pablo habla acerca de la luz que viene a través del Evangelio, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4, 3-6. B. Y dijo Dios, Dios no tuvo que formar la luz con sus manos.
Fue suficiente con que Dios pronunciara las palabras, sea la luz, y se hizo la luz. Y, debido a que Dios creó las cosas a través de la palabra, algunos han dicho que nosotros podemos trabajar con el mismo principio, creando las cosas por hablarles con fe. 2. Esto está basado en un malentendido de Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, que es tomado como si Dios mismo hubiera usado fe para crear el mundo. En vez de eso, dice que entendemos que Dios creó el mundo. 3. También algunos tienen un entendimiento equivocado de Marcos 11:22 y dicen que significa, literalmente, ten la fe de Dios, como si deberíamos de tener la fe que Dios tiene. Pero las palabras, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, no pueden significar eso, porque la fe, como nos dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué espera Dios? ¿Qué no ve? Un ser todopoderoso y omnisciente seguramente no necesita fe. Él es el objeto de la fe, así como la fuente de la fe, Efesios 2:8. C. Fue la luz. Génesis nos dice que la luz, el día y la noche existían desde antes que el sol y la luna fueran creados en el cuarto día, Génesis 1:14-19. Esto nos muestra que la luz es más que la sustancia física, también tiene un aspecto sobrenatural. En el nuevo cielo y la nueva tierra, no habrá luz de ningún solo luna. Dios mismo será la luz, Apocalipsis 22:5. Y la oscuridad que Dios puso sobre los egipcios, Éxodo 10:21, tenía una cualidad tangible, mucho más de lo que solemos pensar que está asociado con la oscuridad, podía sentirse. Esto demuestra cierto elemento sobrenatural que puede ser relacionado con la luz y la oscuridad. D. Y fue la tarde y la mañana un día. Muchos se preguntan si esto fue un día literal, como la noción que nosotros tenemos de un día, o si fue una era geológica. Algunos dicen que Dios creó al mundo en 6 días, y otros dicen que lo creó en 6 eras geológicas enormes. Aunque entre los cristianos hay algún desacuerdo en cuanto a esto, el significado más sencillo y claro del texto es que lo creó en 6 días con la percepción que nosotros tenemos de los días. Y, si los días no fueron días, ¿daría Dios su aprobación a la palabra? ¿Trabaja con inexactitudes, por edificantes que sean? La cuestión depende del uso correcto del idioma hebreo. Kidner. 2. No debe de haber necesidad de refutar la idea de que yam significa un periodo. Diccionarios respetables no saben nada de esta noción. Los diccionarios hebreos son nuestra fuente primaria de información confiable concerniente a palabras hebreas. Leupold. 3. Este es, sin duda, un relato literal y exacto de la obra de Dios el primer día en la creación del mundo. Spurgeon. 8:6-8. El segundo día de la creación, Dios hace una división atmosférica. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Haya una expansión en medio de las aguas. Las aguas de la tierra están separadas del vapor de agua en el cielo. B. Las aguas que estaban sobre la expansión. Aquí, algunos comentaristas y científicos creen que la Biblia reconoce la existencia de vapor de agua en el cielo. Tal cobertura de vapor cambiaría de gran manera la ecología de la Tierra, y Henry Morris sugiere varios efectos de una cobertura de vapor de agua. Y las aguas que estaban sobre la expansión, probablemente, constituyeron una gran cobertura de vapor de agua sobre la troposfera y, posiblemente, sobre la estratosfera también, en la región de alta temperatura conocida como la ionosfera, extendida profundamente en el espacio. Morris. 2. Funcionaría como un invernadero mundial, manteniendo una temperatura casi uniforme en toda la Tierra. 3. Sin grandes variaciones de temperatura, no habría vientos grandes, el ciclo del agua no podría formarse. No habría lluvia como la conocemos hoy día. 4. Habría una vegetación exuberante y tropical por todo el mundo, alimentada no por la lluvia, sino por un rico ciclo de evaporación y condensación,
que resultaría en un rocío espeso o neblina. V. La cobertura de vapor filtraría la radiación ultravioleta, los rayos cósmicos, y otras energías destructivas que bombardean el planeta. Se sabe que estos son causa de mutaciones, que disminuyen la duración de la vida humana. La duración de la vida humana y animal sería aumentada grandemente. D. Una cobertura de vapor proveería el depósito necesario para una posible inundación mundial. 9 a 13. El tercer día de la creación, la tierra está separada del mar. Se crean las plantas y todo tipo de vegetación. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. A. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. La idea es que antes de esto, la tierra estaba cubierta de agua. Ahora las aguas están juntadas en un solo lugar, y aparece la tierra seca. B. Produzca la tierra hierba verde. Todo esto pasó antes de que se creara el sol, el cuarto día de la creación, Génesis 1, 14-19. Esto significa que debían haber tenido nutrición suficiente por la luz que Dios había creado antes del sol y la luna. Y los que proponen que estos días no eran días literales, sino eras sucesivas de lento desarrollo evolutivo tienen un gran problema aquí. Es difícil explicar cómo las plantas y toda la vegetación podrían crecer y vivir épocas antes de que el sol, la luna existieran. Ningún evolucionista moderno argumentaría que la flora es más antigua que el sol o la luna, pero eso es lo que nos dice el recuento de Génesis. 2. Muchos se preguntan cómo el sol, la luna y las estrellas fueron creados el cuarto día cuando la luz, incluyendo el día y la noche, fue creada el primer día. Muchos han sugerido que el problema se resuelve diciendo que estos cuerpos celestiales fueron creados el primer día, pero que no eran específicamente visibles o que no se habían formado completamente, hasta el cuarto día. Pero Apocalipsis nos cuenta de un día venidero en el cual no necesitaremos más al sol o a la luna o a las estrellas. Apocalipsis 21-23. No hay razón por la cual Dios no podía haber empezado la creación de la misma manera en que la acabará. C. Y fue así. Esto es el comienzo de la vida en el planeta Tierra, creado directamente por Dios, no evolucionando por millones de años. Y algunos científicos ahora dicen que la vida en la Tierra empezó cuando meteoritos inmensos que llevaban aminoácidos impactaron a la Tierra en un tiempo en el que el Sol era más frío y la Tierra era una bola cubierta de agua con una capa de hielo hasta 1000 pies, 305 metros, de grosura. La idea es que un meteorito golpea el hielo, lo traspasa y siembra el agua debajo con las partes fundamentales de la vida, que se formaron en una sopa orgánica. Como sea que haya sido iniciada la secuencia, los científicos dicen que la vida en la Tierra empezó en un instante geológico. Pero cuando dicen instante, quieren decir 10 millones de años o un poco menos. Se necesita más fe para creer eso que para creer lo que dice Génesis. 2. La evidencia de los fósiles también demuestra que la vida explotó a la existencia, en vez de evolucionar lentamente. De produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él. Las plantas no fueron creadas como semillas, sino como plantas ya desarrolladas. Fueron creadas como plantas ya maduras, teniendo una apariencia de edad. El pollo sí vino primero. Según su género, esta frase aparece 10 veces en Génesis capítulo 1. Significa que Dios permitió que hubiera variación dentro de un género, pero algo de un género nunca se convertirá en otro género. F. Y vio Dios que era bueno. Dios sabe que es bueno. No es una difusa moral neutral. Él sabe lo que es bueno y organiza su creación para que salga todo perfecto.
Y Dios no llama bueno al mundo hasta que llega a ser habitable, un lugar donde el hombre pueda vivir. G. Produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla. Y vio Dios que era bueno. Algunos utilizan este pasaje para apoyar el uso de las drogas, especialmente la marihuana, porque es pasto y hierba verde vino por el mandato de Dios. Pero, seguramente, no toda hierba es buena para todo. La cicuta es natural, pero no es buena. Y, de hecho, el uso de drogas de esta manera no está aprobado en ningún lado y es siempre condenado en la Biblia. El uso incorrecto de las drogas muchas veces es asociado con la hechicería y lo oculto. 2. La hechicería es condenada completamente en la Biblia, Éxodo 22:18, Deuteronomio 18:10, 2 Crónicas 33:6, Apocalipsis 21:8 y 22:15. En el Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra adivinación o hechicería estaba conectada con el hacer y tomar drogas. 10. 14 a 19, el cuarto día de la creación, el sol, la luna y las estrellas. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Sirvan de señales para las estaciones. Dios hizo el sol y la luna, estas lumbreras en la expansión de los cielos para señales para las estaciones. Desde el principio, el hombre ha usado la provisión de Dios del sol y la luna y las estrellas para marcar y medir el tiempo y la dirección. B. Las puso Dios en la expansión de los cielos. Dios sabía exactamente a qué distancia poner el sol de la tierra. Unos millones de millas más o menos y la vida como la conocemos sería imposible. Y el balance complicado de nuestro ecosistema es un argumento fuerte para la existencia de un creador. Vivimos en un mundo muy complejo. 2. Ginsberg cita una leyenda judía que relaciona el movimiento del sol con la alabanza a Dios, como en Salmos 113, 3, 50, 1 y 148, 3. El progreso del sol en su recorrido es una canción ininterrumpida de alabanza a Dios. Y solamente esta canción hace posible su movimiento. Por lo tanto, cuando Josué quiso decirle al sol que no se moviera, tuvo que decirle que se acallara. Su canto de alabanza se calmó, el sol se detuvo. Se sirvan para señales para las estaciones. Cuando Dios pone las lumbreras en la expansión de los cielos para señales, probablemente incluye lo que comúnmente llamamos el zodiaco, pero por los judíos antiguos era llamado el Mazarot, Job 38, 31, 32. Y, significativamente, la secuencia del zodiaco es igual en cada idioma y cultura, aunque los nombres específicos de las constelaciones cambien. También, sabemos que las figuras de las constelaciones que se nos han sugerido no se parecen en nada a lo que son en realidad y nunca se parecieron. Pero los nombres de todas las formas de las constelaciones son iguales en todas las culturas. Esto señala hacia un punto común, un pre-Babel como inicio para todas estas cosas, antes de que se corrompiera la verdad de las constelaciones. 2. Lucas 1, 70 y Hechos 3:21 hablan de santos profetas que fueron desde el principio. Estos profetas pueden haber sido las estrellas mismas. El Salmo 147, 4 e Isaías 40 horas y 26 minutos nos dicen que Dios tiene las estrellas enumeradas y que tiene un nombre para cada una. Salmo 19, 1, 6 nos dice que los cielos contienen un mensaje de Dios. 3. La astrología es una corrupción satánica del original mensaje de Dios en las estrellas. Un mensaje delinea su plan de redención. Porque la astrología es una corrupción, debe ser rehuida siempre por el hombre. Isaías 47, 12-15. D. Hizo también las estrellas. Con tantas estrellas en el universo, muchas veces nos preguntamos si hay vida en otros planetas.
Y, cuando tomas en cuenta todo lo que es necesario para el sostenimiento de la vida como la conocemos, hay pocos planetas capaces de sostenerla. Tomando en cuenta factores tales como el tipo de nuestra galaxia, la ubicación, la edad, la masa, el color de la estrella, la distancia de las estrellas, la posición del eje, el periodo de rotación, la gravedad en la superficie, la fuerza de la marea, el campo magnético, la cantidad de oxígeno en la atmósfera, la presión atmosférica y otros 20 factores importantes, la probabilidad de que cada uno de estos 33 factores concurran en el mismo planeta es de 1 en 10, elevado a 42. El número total de los planetas posibles en el universo es 10 elevado a 22. 2. El gobierno de los Estados Unidos gasta 100 millones de pesos cada año buscando inteligencia extraterrestre. Quizás fuera más sabio gastar el dinero cultivando vida inteligente en Washington u otros centros de gobierno. 11. 20 a 23. El quinto día de la creación, las aves y las criaturas del mar son creados. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Produzcan las aguas seres vivientes. Vemos que la gran variedad de las aves y las criaturas del mar fueron creados a la vez, no evolucionaron lentamente durante millones de años. Aunque la flora fue creada antes que fauna, los animales no fueron creados a partir de las plantas. Y entre la diversidad de animales, muchos comparten estructuras similares, los pájaros, los reptiles, los mamíferos, entre otros. Esto es un argumento a favor de un diseñador común y de una fuente de vida común. No toda la vida vino de la misma célula primordial, pero sí vino del mismo diseñador. B. Según su género. Otra vez, toda vida animal es creada según su género. Dios, a propósito, estructuró mucha variación entre un género, pero un género no se convierte en otro. Y, por ejemplo, la estructura entre los perros es diversa. El caniche, tacita de té, es muy diferente al gran danés, pero los dos son perros. No se convertirán en ratas, no importa cuántos sean cruzados. 2. Los evolucionistas muchas veces dan ejemplos convincentes de microevolución, de variación de un género dentro de su género, adaptándose a su medio ambiente. Por ejemplo, la mariposa de abedul puede aparecer en su forma oscura, carbonaria, más que en su forma clara, común, cuando la polución hace que sea fácil que las oscuras escapen de la detección, o los pinzones pueden desarrollar diferentes picos en diferentes ambientes. Pero las mariposas siguen siendo mariposas, y los pinzones, pinzones. No ha habido ningún cambio fuera de un género. La microevolución no prueba la macroevolución. Hablando con O a los ángeles. Es un indicio de la Trinidad, aunque no declarada detalladamente. B. A nuestra imagen, un entendimiento de quién es el hombre comienza con saber que somos hechos a la imagen de Dios. El hombre es diferente a cualquier otra clase de ser creado, porque ha sido creado de una manera consistente con la naturaleza de Dios. Y esto significa que hay una cima intransitable entre la vida humana y la vida animal. Aunque biológicamente somos semejantes a ciertos animales, somos distintos en nuestras capacidades morales, intelectuales y espirituales. 2. Esto significa que también hay una brecha insalvable entre la vida humana y la vida angelical. En ningún lugar se nos dice que los animales son hechos a la imagen de Dios. Los ángeles no pueden tener el mismo tipo de relación de amor y convivencia con Dios que nosotros. 3. Esto significa que la encarnación fue verdaderamente posible. Dios, en la segunda persona de la Trinidad, verdaderamente, podría venir a ser hombre, porque, aunque la deidad y la humanidad no son lo mismo, sí son compatibles. 4. Esto significa que la vida humana tiene valor intrínseco, muy aparte de la calidad de vida experimentada por un individuo, porque la vida humana es hecha a la imagen de Dios. C. A nuestra imagen, hay varias cosas específicas en el hombre que le muestran que es hecho a la imagen de Dios.
Solo el hombre tiene un rostro que naturalmente mira hacia arriba. Solo el hombre tiene una variedad tan grande de expresiones faciales. Solo el hombre tiene un sentido de la vergüenza que muestra al sonrojarse. Solo el hombre habla. Solo el hombre posee personalidad, moralidad y espiritualidad. D. A nuestra imagen, hay por lo menos 3 aspectos sobre la idea de que somos hechos a la imagen de Dios. Significa que los humanos poseen personalidad, conocimiento, emociones y una voluntad. Esto aparta al hombre de todos los animales y de las plantas. Significa que los humanos poseen moralidad, son capaces de hacer juicios morales y de tener una conciencia. Significa que los humanos poseen espiritualidad, el hombre está hecho para tener una comunión íntima con Dios. Es a nivel espiritual que podemos comunicarnos con Dios. A nuestra imagen, esto no significa que Dios tiene un cuerpo físico o humano. Dios es espíritu, Juan 4:24. Pero, aunque Dios no tiene un cuerpo físico, diseñó el cuerpo físico del hombre para que pudiera hacer muchas de las cosas que hace Dios: ver, oír, oler, tocar, hablar, pensar, planear, entre otras cosas. Y no es muy seguro decir que el cuerpo del hombre tiene a Dios como patrón, porque Dios, siendo un espíritu sin cuerpo, no puede tener lo que llamamos un cuerpo material. Aún así, el cuerpo del hombre debe ser tomado, por lo menos, como el mejor receptáculo para el espíritu del hombre, y así debe tener, por lo menos, una analogía tan cercana que Dios y sus ángeles eligen mostrarse en forma humana cuando se aparecen al hombre. Loipold. F. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los términos imagen y semejanza son un poquito diferentes. Imagen tiene que ver más con la apariencia, y semejanza con una similitud abstracta, pero los dos tienen, esencialmente, el mismo significado en este contexto. G. Y señoré. Antes de que Dios creara al hombre, declaró que se señorearía sobre el mundo. La preeminencia del hombre entre lo creado y su capacidad de afectar su ambiente no es un accidente, es parte del plan de Dios para el hombre y para la tierra. Y, en este sentido, es un pecado si el hombre no usa este dominio responsablemente, es decir, si no tiene un aprecio apropiado por la mayordomía de la tierra. 3, 27-31, Dios crea al hombre y la comisión inicial para Adán. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y creó Dios al hombre a su imagen. Dios creó al hombre según su plan, como es escrito en Génesis 1:26. El concepto del hombre hecho a imagen de Dios es repetido para dar énfasis a la idea. Y se nos dice claramente que Dios creó al hombre plenamente desarrollado, y que lo creó en un día, no gradualmente durante millones de años de evolución progresiva. La idea de que una evolución lenta progresiva podría producir un mecanismo complejo como el cuerpo humano, simplemente no tiene fundamento. 2. Se dice que se requerirían, por lo menos, 40 etapas diferentes de evolución para formar un ojo. ¿Qué beneficio posible podría haber para las primeras 39 etapas? El matemático Dis Ulam argumenta que era muy improbable que un ojo evolucionara por la acumulación de mutaciones pequeñas, porque la cantidad de mutaciones debe ser muy grande y el tiempo disponible no fue ni de lejos suficiente para que aparecieran. El evolucionista Ernst Mayr comentó: de una manera u otra, ajustando a estas cifras, vamos a salir bien. Somos confortados por el hecho de que la evolución ha ocurrido. Johnson observa: el darwinismo para ellos no era una teoría abierta a la refutación, sino un hecho que se tiene que explicar. Johnson. 3. Darwin escribió:
Si se pudiera demostrar que cualquier órgano complejo existente no podría haber sido formado por muchas sucesivas pequeñas modificaciones, mi teoría se destruiría completamente. El profesor Richard Goldschmidt, un genetista en la Universidad de California, en Berkeley, enumera una serie de estructuras complejas, desde el pelo de mamíferos hasta la hemoglobina, que él pensaba que no podrían haber sido producidas por miles de años de pequeñas mutaciones. Los darwinistas trataron esta sugerencia con una burla salvaje. Como dijo Goldschmidt, esta vez, yo no estaba solamente loco, sino que también era casi un criminal. Suponer que un evento tan aleatorio podría reconstruir aún un órgano complejo como un hígado o un riñón, es casi tan razonable como suponer que podemos tirar un reloj viejo contra la pared y esperar que sea diseñado un reloj mejor. Johnson. B. Varón y hembra los creó. Esto no significa que originalmente Adán era un tipo de ser andrógino, que era varón y hembra al mismo tiempo. Este pasaje de Génesis nos da un vistazo de Dios en su creación del hombre, y Génesis 2 explicará exactamente cómo Dios creó al varón y a la hembra. Y, en nuestros días, muchos dicen que no hay diferencias reales entre el hombre y la mujer. Esto tiene sentido si somos el resultado de una evolución sin inteligencia, pero no si es verdad que varón y hembra los creó. Para Dios, las diferencias entre el hombre y la mujer no son accidentes. Porque Él los creó, y las diferencias son buenas y significativas. 2. Los hombres no son mujeres, y las mujeres no son hombres. Una de las señales más tristes de lo depravada que es nuestra cultura, es la cantidad de confusión de género hoy día. 3. Es inútil preguntarnos quién es superior entre los hombres y las mujeres. Un hombre es completamente superior al ser un hombre. Una mujer es completamente superior al ser una mujer. Pero cuando un hombre intenta ser una mujer, o una mujer intenta ser un hombre, es algo inferior. C. Y los bendijo Dios. Lo primero que Dios hizo por el hombre fue bendecirlo. Sin la bondad de la bendición de Dios, la vida humana habría sido no solamente insoportable, sino también imposible. De fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread. Dios también le da al hombre un trabajo: cumplir el propósito de Dios del dominio sobre toda la tierra. Inherente al mandato es que el hombre debe ser fructífero y multiplicarse y llenar la tierra. El hombre no puede cumplir el plan que Dios tiene para él si no se reproduce. Y, en adición, Dios le dio a la humanidad un deseo sexual, que haría que el poblar la tierra fuese rápido y probable. 2. Sin embargo, muchos han pensado que el fructificar y multiplicarse era el único propósito que Dios tenía para el sexo, pero no es así. La razón primordial por la cual Dios creó el sexo era para contribuir a la unión de una relación de una sola carne. 3. Los animales tienen relaciones sexuales solamente para reproducirse, pero la reacción sexual del ser humano es diferente a la reacción sexual del animal en muchas maneras. La ovulación humana no tiene señal exterior, los humanos tienen sexo en privado. Los humanos tienen características sexuales secundarias. Solamente entre los humanos los pechos de la hembra se desarrollan antes de la primera vez que da a luz. Solo los humanos demuestran una disponibilidad e interés constante por el sexo, en contraste al periodo de celo en los animales. En los humanos, la duración del intervalo sexual es más grande y la intensidad del placer del sexo es más fuerte, y solo los humanos siguen participando del coito después de la edad fértil. Ninguna de estas dimensiones, específicamente humanas, se requieren para la reproducción, pero todas ellas son útiles para el sexo como herramienta para unir. ¿O serán para comer? Dios le dio al hombre dominio sobre toda la tierra, pero sola la vegetación se menciona como para comer. Al parecer, antes del diluvio, la raza humana era vegetariana, pero después del diluvio, al hombre le fue dada la autorización para comer la carne de animales, Génesis 9:3. F. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El análisis final de Dios de su trabajo de creación fue que era bueno en gran manera. Dios estaba complacido con su creación, y nosotros también. Y, cuando Dios pronunció que la creación era buena, habló en serio. Aquel día, era enteramente bueno, no había muerte ni decadencia en la tierra. 4. Los descubrimientos de fósiles de nuestros ancestros humanos, tales como el Australopithecus afarensis, el Australopithecus africanus, el Homo habilis y el Homo erectus, muestran que la búsqueda de dichos
ancestros humanos, ha sido solamente ciencia deshonesta e ilusiones. Citando a Johnson, el ambiente psicológico que rodea a la manera de ver los fósiles homínidos recuerda, asombrosamente, la veneración de reliquias en un santuario medieval. En 1984, el Museo Americano de Historia Natural tuvo una exposición sin precedentes llamada Ancestros, que fue de fósiles originales que se decía representaban la evolución humana. B. Johnson también plantea, las frágiles reliquias de gran valor eran llevadas por curadores ansiosos en asientos de primera clase en un avión y traídas al museo en un desfile VIP de limusinas con una escolta de policías. Dentro del museo, las reliquias fueron puestas detrás de vidrios antibalas para ser admiradas por una audiencia de antropólogos, quienes hablaban muy bajo, porque era como discutir teología en una catedral. Un sociólogo observando este ritual de la tribu antropóloga comentó: "A mí me suena a un culto a los antepasados". Cecily Zuckerman es un evolucionista dedicado y uno de los científicos más influyentes de Inglaterra. Él también considera que mucha de la evidencia fósil de la evolución humana es un disparate. Zuckerman ha sometido fósiles claves a años de pruebas biométricas y declara que la idea de que caminaban, corrían erguidos es una ilusión frágil. Él comenta que el récord de especulación en el campo de los orígenes humanos es tan asombroso que es legítimo preguntar si todavía hay mucha ciencia en este campo. Johnson. D. La historia de la ascendencia de los humanos de los simios no es simplemente una hipótesis científica. Es la historia equivalente secular a la historia de Adán y Eva, y una cuestión de inmensa importancia cultural. Propagar la historia requiere de ilustraciones, exhibiciones en museos y representaciones en la televisión. También requiere de un sacerdocio, en la forma de miles de investigadores, maestros y artistas quienes proveen detalles realistas e imaginativos y llevan la historia al público en general. El sacerdocio científico que tiene la autoridad de interpretar la historia oficial de la creación, por hacer eso, gana enorme influencia cultural que podría perder si la historia se cuestionara. Por lo tanto, los expertos han puesto interés en proteger la historia y en imponer reglas de razonamiento que la hacen invulnerable. Cuando un crítico pregunta, ¿de verdad es cierta su teoría?, no debemos de satisfacernos con la respuesta. Es buena ciencia, de acuerdo a cómo nosotros definimos la ciencia. Johnson. Los evolucionistas no están interesados en probar si su teoría es cierta o no. Ellos, simplemente, creen que cuando ignoras la mano creadora de Dios, la evolución es la única explicación que te queda. Así, su trabajo es averiguar cómo funciona, no si es verdad. 5. ¿Por qué es que la evolución se cree tan universalmente hoy día? En los años 1920, un exmaestro sustituto de una escuela en Tennessee, un estado de los Estados Unidos, se ofreció como acusado en un caso que fue para desafiar la ley del estado que prohibía enseñar la evolución en las escuelas públicas. El maestro ni siquiera estaba seguro de si había enseñado la evolución, pero el juicio siguió adelante. B. El fiscal era William Jennings Bryan, anterior secretario del Estado bajo Woodrow Wilson, y 3 veces candidato demócrata para la presidencia. Bryan creía en la Biblia, pero no literalmente. Él pensaba que los días de Génesis se referían no a días de 24 horas, sino a edades históricas de duración indefinida. Liderando la defensa estaba Clarence Darrow, un famoso abogado criminalista y profesor agnóstico. Darrow manipuló a Bryan para que tomara la posición de un experto testigo de la Biblia, y lo humilló con unas repreguntas devastadoras. Una vez cumplido su propósito, Darrow alegó culpabilidad por parte de su cliente y pagó una multa de $100. C. El caso así fue poco concluyente, pero el juicio fue presentado al mundo por el periodista sarcástico Achille Mencken, por Broadway y Hollywood, y fue un triunfo enorme de relaciones públicas para el darwinismo. Las personas que creen en la creación de Dios llegaron a ser vistas como necias, y a la evolución se le fue dado un barniz de respetabilidad. Combina esto con un fuerte antisupernaturalismo por parte de muchos científicos y educadores, y la aceptación hoy día de la evolución es comprensible. D. La misma actitud se usa para aplastar el debate y las preguntas acerca de la evolución hoy día. Cuando los de afuera cuestionan si la evolución es tan segura como nos han guiado a creer, se nos dice firmemente que tales preguntas están fuera de lugar.
Se dice que los argumentos entre los expertos son sobre detalles, tales como la escala de tiempo precisa y el mecanismo de las transformaciones evolutivas. Estos desacuerdos son signos no de crisis, sino del fomento creativo saludable en el campo y, en cualquier caso, no hay lugar para duda alguna acerca de algo que se llama el hecho de la evolución.